Buenas noches, saludos desde Tokelau. Buenas noches, Isiwafen. Voy a ver que antes he tenido un poquito de problemas con el micro, no sé si me escucha bien. Creo que sí. Y buenas noches, Isiwafen, y buenas noches, Baitokid, que esta vez está desde Tokelau. ¿Eso un país? No es. Eso no sé qué es, un país no es. Voy a buscarlo. Tokelau. Es archipiélago. ¿Esto es una dependencia de algo, no? ¿O es...? Ah, de Nueva Zelanda. Sí que te has ido lejos esta vez. ¿Se escucha bien? Perfectísimo. Sí que te has ido lejos otra vez. Madre mía. Bueno, pues nada, hoy va a ser bastante más corto y esta vez sí, porque la verdad es que estoy diciendo todos los días, va a ser más corto y al final no es más corto, o dura una hora o tal, pero yo creo que esta va a durar unos 40 minutos, porque no tengo muchas cosas de las que hablar, tampoco he podido buscarlas bien por el tema de estar estudiando y tal que yo tengo en... De hecho, esta semana, el viernes, empiezo el tema de los exámenes. Así que nada, vamos a ir un poquito, como digo, rápido y se va a pasar esto en 40 minutitos. Yo creo que lo tenemos finiquitado. Y empezar por una de las noticias esas que pasan pocas veces. Mucha suerte, muchas gracias, Benito Kid. Una de las cosas que pasan pocas veces, y realmente sí que cuando sucedió esto dije, ¡fua! Tengo ganas de hacer directo para comentarlo, porque además en caliente es algo que entra más, que es el tema del golpe de Estado del presidente de Perú, que fue fallido, de Pedro Castillo. Recordemos que este señor envió un mensaje a la nación. Se ha dicho últimamente que estaba, o las últimas informaciones que ha salido es que estaba, Un gurú decían of que spirits no tiene por qué ser un experto en hacer pitipua. Aunque podría. que De decían lo que sí es que un lo había experto hecho es en bajo el los arte de la efectos cata de de spirits. sedante o de las drogas, pero bueno, vamos a ver primero el vídeo del país que resume un poco lo que pasó y muestra pues el expresidente ya realizando ese discurso. Es de advertirse que estando en libertad, el señor Pedro Castillo Terrones podría comunicarse con estas personas a efectos de que oculten y o destruyan elementos de convicción que impidan la averiguación de la verdad. Fijaos que tiene gente a su favor, o sea, que están gritando Pedro Libertad, Pedro Libertad. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso de... Todo hay que decirlo, esta señora que lo ha sucedido como presidenta de, ahora es presidenta de Perú, ha sucedido a Castillo, dijo que hace años, que un par de años creo, si no me equivoco, que ella iba a muerte con Castillo y que pasara lo que pasaba estaba con él y que en el momento en el que Castillo abandonara su proyecto político, ella se iría también. Castillo se ha ido porque básicamente lo han detenido y esta mujer evidentemente no ha cumplido su palabra y se ha quedado como presidenta. Bueno, y eso es lo que yo he leído y de una fuente bastante fiable. No sé 100%, pero vaya. Tampoco me extrañaría sabiendo cómo son los políticos. democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Bueno, pues básicamente ha sido lo último que ha estado pasando. Lo que pasa es que yo lo que quería ver, pensaba que era este vídeo, es Castillo, es su discurso. Es bastante gracioso. Dice eso, que él estaba bajo los efectos de un sedante, aunque ha negado a hacerse pruebas de droga. Es la primera presidenta de Perú en la historia, es verdad. Pasa que fíjate que es la primera presidenta de Perú en la historia, pero de una forma un poco rocambolesca, porque no es la forma más ortodoxa, desde luego, de llegar a la presidencia de cualquier país. Pero bueno, y cuando leía el discurso Castillo decía, bueno, todo lo que decía pues era un poco
Se notaba que no estaba en un estado de nerviosismo claro, le tiemblan mucho las manos, y él dice eso, que actuó bajo los efectos de un sedante, pero se ha negado, eso sí, a hacerse las pruebas de drogas que podrían averiguar si de verdad estaba bajo los efectos de un sedante o no. Entonces, pues a mí me suena un poco a excusa, recurso del último momento para intentar salvarse. Pero ya digo, es raro como mínimo, porque si no cuentas mínimo con el apoyo del ejército, dar un golpe de estado no tiene ningún sentido. O sea, ninguno. Es de primero de golpes de estado, tener al ejército de tu parte. Explosión que ha sacudido un bloque de apartamentos en Nueva Jersey esta madrugada. Al menos una persona ha fallecido y otro... Ya, pero Nueva Jersey a mí no me interesa. A mí me interesa el discurso. Pues no lo veo por ahí el discurso. ¿Será posible que no tengan puesto el discurso? Vamos a ver si es lo más interesante. Pues no, pues es imposible, o sea... A ver... así ha sido el discurso de Pedro Castillo. Evidentemente no lo vamos a ver todo, ni muchísimo menos. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas. Pero es un poco para que veáis, fijaos cómo tiembla, es una barbaridad, cómo le tiembla el pulso. No sé si lo veréis muy pixelado y a lo mejor no se nota bien, pero... Y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial. Es que fijaos cómo y ahora le tiembla más, ¿eh? A ver, también yo digo que es normal. Yo me pongo nervioso cuando tengo que chutar un penalti en las pachangas de los sábados por la mañana. Entiendo que cuando des un golpe de estado tienes que estar nervioso. La verdad es que Pedro Sánchez va por el camino a hacer lo mismo aquí. Hombre, no. Hombre, no. Barito aquí. No, hombre. O sea, España es un estado mucho más sólido que Perú. España está dentro de entidades supranacionales como la Unión Europea que no le dejarían hacer eso. Además de que tampoco veo yo que esté en camino, la verdad. O sea, no ha quitado especialmente poderes a instituciones o controlar el poder judicial. ¿En qué sentido? Porque cuando tenían que hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tenía que negociarlo con el PP y no llegaron a un acuerdo. O sea, además de que, bueno, no tiene el control del Poder Judicial. Es cierto que el problema que tiene el Poder Judicial es que los jueces son afines a ideologías y por eso se eligen según cuanta más fuerza tiene el partido o si está gobernando el partido. Cuando gobernaba el PP había más jueces en el Supremo, por ejemplo, de derechas. Cuando ha gobernado el PSOE, pues de izquierdas. Y eso desgraciadamente ha sido así. Por eso se quería hacer una renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero no se ha hecho. Y precisamente pues no se ha hecho porque el PP no ha estado de acuerdo. Aquí no podría pasar eso, honestamente. Además de que el ejército, precisamente, que es muy importante para... A ver, el de malversación lo quiere suavizar, que yo lo veo fatal, Yo lo veo fatal. Sí, lo de sedición lo ha quitado, pero eso yo imagino que ha sido exigencia de los catalanes, vaya, pero no entiendo por qué ha quitado lo de sedición. Ahí sí que podemos estar de acuerdo, Barito Kid. Lo que pasa es que de ahí a hacer lo que ha pasado en Perú hay un mundo, Hay un buen trecho, la verdad. Pero sí que tienes razón en que ha hecho ciertas cosas que pues a lo mejor yo tampoco veo lógicas, o no entiendo exactamente con qué ánimo las ha hecho. Ahí sí que podemos estar de acuerdo. Lo que pasa es que afortunadamente en España esto no podría pasar, ni por parte del PP, ni por parte del PSOE, ni por parte de nadie. Además de que ya te digo, por ejemplo, necesitarías apoyo del ejército y el apoyo del ejército precisamente este gobierno no lo tiene. Y bueno, pues aquí vemos la justicia de Perú acusado al principal asesor de Pedro del Castillo de estar detrás del fracaso de golpe de Estado. Por cierto, su abogado ha dejado de defender al que es ahora ya expresidente. ¿De acuerdo?
la justicia peruana empieza a ampliar el foco. Hasta ahora el expresidente era el único señalado, pero este sábado se ha sumado su mano derecha, quien había decidido asumir su defensa. Pues es un poco, la verdad es que es un poco una guarrada, ¿no? Como tú instigar a que dé el golpe de estado el compañero diciendo, no, yo ya te defenderé cuando toque, y cuando toque desapareces. La verdad es que... Él sostiene que solo se limitó a escuchar el mensaje presidencial en el que Castillo anunció la disolución del Congreso y que gobernaría por decreto. Ante esto pasó a la clandestinidad, informa el que fuera uno de sus primeros ministros. Vamos, versiones totalmente contradictorias. Torres ha sido la persona que ha permanecido al lado del expresidente desde que fue detenido. Se le vio al día siguiente en la cárcel en la que está Castillo. Al expresidente lo fueron abandonados todos desde su mensaje. Y es que esto también es importante, la cuestión de que el expresidente Castillo, o sea, conforme dijo el mensaje, fue poco a poco pues perdiendo apoyos, ¿no? Todos los escalones importantes que podían hacer fuerza con él, todos sus aliados políticos, toda la gente de su partido, ha ido renegando de él poco a poco. Que eso es una de las cosas que yo no entiendo. ¿Cómo un presidente da un golpe de estado si no está seguro de que tiene apoyos? Es lo que yo no acabo de entender, la verdad. Pero bueno, aquí pues sí, comenta lo de que esto ha sido 3 días después de que pues leyera ese mensaje en el que básicamente decía que habría un gobierno de excepción. Vaya, que habría un gobierno sin garantías y que se pasaría la legalidad vigente por el forro. Los ministros y funcionarios que estaban en la misma sala que Castillo niegan haber sido los autores del texto. Yo, por eso digo que es raro, ¿no? El tema de que Castillo, y si quisiera hacer un golpe de estado sin tener apoyos claros ni seguros, me parece un suicidio. Yo creo que si solo paga él va a ser un poco cabeza de turco, porque no me imagino a alguien siendo tan tonto de hacer un golpe de estado, que no es poca cosa, y no tener los apoyos suficientes reales para hacerlo. O ya no digo los apoyos suficientes reales, sino ni una mínima base. Porque si tienes pocos apoyos y lo normal es que no salga. Pero vaya, podría salir, sí, no sé. Pero sin apoyos, a mí me es bastante raro. Me gustaría, la verdad, saber el tema de cómo queda esto, seguir un poco el juicio. Porque pocos golpes de estado hemos visto en democracias que se pueden considerar mínimamente sólidas, como es la de Perú. No sé, el país con una mayor historia democrática, no es el país económicamente o socialmente más fuerte, pero vaya, desde luego un golpe de estado era algo que no cabía esperarse. Y pasamos a Ucrania, que es siempre el tema central, casi prácticamente siempre, de estos directos. La guerra en Ucrania se ha ralentizado ligeramente por el invierno. Nosotros ya hablamos del hecho de que Ucrania y Rusia, de que Ucrania había atacado a Rusia bastante dentro, era a 2 bases militares atacó Ucrania. 500 y 700 kilómetros estaban, si no me equivoco, hacia adentro, o sea, que es una burrada. Y es la vez que más dentro de Rusia ha atacado Ucrania, con diferencia. Envió drones suicidas, eso, si lo recordamos, bueno, se sospechaba que eran drones suicidas, y había llegado a atacar 2 bases militares en Rusia. Estados Unidos ha vuelto a aprobar partidas de ayuda a Ucrania, pero esta vez no han sido solo en materia militar, porque por ejemplo aquí sí que pone que Washington pues ha dado prioridad en cuanto a lo que es militar y tal, ha dado prioridad al tema de defensa aérea, ¿de acuerdo? Siento que me estaban llamando. Pero también, ojo, ha enviado aquí lo ponía, inversión para que los ucranianos tengan calefacción, luz y agua este invierno. Porque recordemos que lo que se ha dedicado Rusia a hacer ha sido a atacar infraestructura civil
a bombardear sistemáticamente infraestructura civil, dejando las principales ciudades ucranianas sin tener los recursos de agua, de electricidad, atacando su infraestructura. Perdón, porque ahora mismo me estaban llamando y voy a quitar para que no vuelva a molestar. De acuerdo. Perdón. De acuerdo, entonces aquí creo que es la primera vez, o por lo menos la primera vez que yo leo que Estados Unidos haya dado además ayuda humanitaria a Ucrania. Recordemos que al final realmente Estados Unidos, porque a la Unión Europea no le interesaba per se enfrentarse con Rusia, realmente esto es idea de Estados Unidos. Estados Unidos está realizando una batalla subrepticia, a escondidas contra Rusia, utilizando a Ucrania como púgil, básicamente. O sea, a través de Ucrania está atacando a Rusia sistemáticamente. Eso es una realidad. Eso no quiere decir que los ucranianos no tengan que defenderse, no tengan la razón, principalmente, o no tengan gran parte de razón, pero siendo coherentes, pues hay que saber que realmente toda esa ayuda de Ucrania es básicamente porque a Estados Unidos es a la que le viene bien y a la que le favorece todo esto que está pasando. ¿De acuerdo? Se mantienen Zelensky y Biden, conversaciones bastante frecuentes, seguramente más frecuentes Zelensky que con cualquier presidente de otro estado, porque como digo, pues son los dos países que más están colaborando en esa guerra contra Rusia. Ahora que se ha cortado bastante la dependencia del gas con Rusia, de acuerdo, ya de hecho, por ejemplo, Alemania, que dependía muchísimo del gas ruso, ha encontrado otras vías para abastecerse. Es bastante interesante este gráfico de Geopol que deja aquí, que es de qué países son los que dependen más de esas exportaciones de gas a Europa. Perdón, no, de exportaciones generales, perdón. Y me sorprende bastante, no iba a ponerlo porque es lógico en cierta medida el tema de Bielorrusia y luego pues otros países que formaban parte de la esfera soviética o algunos cercanos como Mongolia. Vemos ahí por ejemplo Bielorrusia, que es quizá el máximo aliado, ¿no?, de Rusia. Vemos Kazajistán, que era de la Unión Soviética, vemos Armenia, que también, Mongolia, que es país vecino, pero Letonia me ha sorprendido muchísimo verla aquí, la verdad, porque los países bálticos de hecho estaban bastante, o se desconfiaban bastante, se podría decir, de todo el tema de Rusia en cuanto a exportaciones de gas, pero también de otras relaciones económicas, porque al ser vecinos, por los países bálticos eran de hecho los que más ayuda militar estaban enviando en proporción hablo, a Ucrania, porque la que más ayudas totales da es Rusia, ¿de acuerdo? Y por último comentar el último gran ataque que ha hecho Rusia contra Ucrania, ¿de acuerdo? Ya lleva dos bombardeos, llevaba dos bombardeos masivos. Recordemos, el primero que lo hizo cuando Surovikin, el nuevo jefe del ejército ruso en Ucrania, llegó, pues su carta de presentación fue un bombardeo masivo. Luego realizó otro con incluso aún más misiles. Y ahora un tercer bombardeo que ha catalogado Zelensky como crítico, ¿de acuerdo? Y que para restaurar toda la energía de la región van a necesitar mucho tiempo. Más de 1,5 millones de personas están sin luz en Odessa tras el ataque ruso con drones iraníes. O sea, 1,5 millones. Recordemos que al final, evidentemente, los ataques con drones o bombardeos, lo que sea, a infraestructura energética, se hace, como es de lógica, contra las ciudades más pobladas y las ciudades más importantes, porque es donde más daño vas a hacer. La situación en la región de Odessa es muy difícil. Después del ataque nocturno de los drones iraníes, Odessa y otras ciudades y pueblos de la región están a oscuras. Hasta el momento, más de 1,5 millones de personas en Odessa están sin electricidad. Solo la infraestructura crítica está conectada y en la medida en que es posible suministrar electricidad, afirmó Zelensky. Lo de los drones iraníes también es importante porque recordemos que Irán es el que suministra esos drones
que han hecho bastante daño a Ucrania. Y que recordemos incluso que aquí ya vimos que ahora me sale canciller y no es canciller. Cuando estás embajada, que el embajador iraní en Ucrania, o sea, fue llamado a dar explicaciones de por qué Irán estaba dotando a Rusia con drones que al final pues, estaban matando a la población ucraniana. ¿De acuerdo? Aquí lo dice, los impactos fueron críticos, por lo que se necesita algo más que un periodo de tiempo para restaurar la electricidad. No necesitamos horas, sino algunos días, agregó. El sistema de energía está ahora, por decirlo suavemente, muy lejos de un estado normal. Hay una escasez aguda en el sistema. Por eso hay horarios bloqueados. El mayor número se encuentra en las regiones de Lviv, Vinnytsia, Kiev, Ternopil, Sumy, Zakarpatia, Zitomir, Khmelnytskyi y en la ciudad de Kiev. Volvió a pedir a los ciudadanos reducir el consumo eléctrico. Pues sí, es un buen resumen al final ese. Que la infraestructura civil está bastante dañada, lo dice el propio Zelensky, las palabras me dan a entender que está muy seriamente dañada, o sea, porque dice que está lejos de funcionar con un estado normal. No creo que al final que a estas alturas consiga doblegar a la población rusa, perdón, a la población ucraniana, Rusia, porque a estas alturas ya han sacrificado tanto que no creo que se rindan o no creo que fuercen al gobierno ucraniano a cesar la guerra. El problema es que ahora viene el invierno, que es evidentemente la época más dura para carecer de estos recursos energéticos, y más aún si vives en Ucrania, que es un país extremadamente frío. Entonces se le va a hacer muy complicado a la población ucraniana, pero no creo que funcione la estrategia de Rusia, que es pues una estrategia muy lógica en la guerra, que es la de boicotear los recursos para la población civil, de forma que la población civil sea la que presione al propio gobierno de que acabe la guerra como sea, de que pacte con el enemigo o de que haga lo que sea, pero que acabe la guerra. O sea, no es la primera vez que pasa. Aeneas misóginos. Buenas y democráticas noches desde Grecia, la cuna de la democracia. Sí, pues no me salen luego las estadísticas que me veáis desde tantos sitios distintos, ¿eh? Desde Grecia, desde la isla pequeña de Nueva Zelanda. A mí luego no me sale tantas veces, pero buenas y democráticas noches. VPN, claro, porque usas VPN. Claro, lógico. Vale. No, es un VPN democrático, evidentemente. O sea, nosotros si queremos un VPN, queremos siempre que sea un VPN democrático, por favor. Bueno, y seguimos. Aquí, poco más que decir. Rusia está también ralentizando un poco la guerra por el tema de que pase el invierno, porque en invierno es bastante difícil combatir en Ucrania. ¿De acuerdo? Entonces, al final también este tipo de ataques que tocan mucho a Ucrania, eso es cierto. Entonces, al final Rusia está realizando una estrategia inteligente dentro de lo que cabe, que evidentemente pues no es gusto de nadie, ¿no? Que deje sin electricidad a la población civil, pero vaya, qué raro, ¿no? El que de todo es raro. ¿En qué sentido es raro? Así ya cierro esto de Rusia, que tampoco tengo mucho más que abrir. También hay que tener en cuenta que no sabemos a qué nivel puede seguir dotando de armamento la Unión Europea y Estados Unidos a Ucrania, y en qué medida Rusia sigue teniendo material suficiente. De ahí es Melina, Camilo VI le cantaba. Ahora sí que me he perdido en el chat. Que no te salga que te vea desde esos sitios. Ah, bueno, pues fíjate. Sí que será raro, sí. Tú también estarás usando una VPN para hacer pasar que estás viéndolo desde España, ¿no? Y lo de allí es Melina, Camilo VI le cantaba, eso ya no, eso ahí ya me he perdido, ¿eh? O sea, el chat se ha desviado un poco, pero, a ver, Melina, Camilo VI.
Pues no... Has vuelto Melina. Raída, nana. Pues no sé dónde es Melina, no entiendo. He hackeado los Starlinks. Ah, lógico. Bueno, después de aprender de VPNs y de Melina, vamos a seguir. El tema de la guerra de Ucrania ya lo damos por cerrado, tampoco ha avanzado tanto, solo que bueno, otro ataque más a la infraestructura energética de los... Pues, energética, evidentemente civil, de los ucranianos, más ucranianos que tienen complicaciones para tener acceso a luz, y que evidentemente cuando viene el invierno es más importante, más en Ucrania, que se alcanzan temperaturas bajo cero. Recordemos que España es como, pues no sé, España e Italia serán los países de Europa con climas más suaves. Hay otros países que hacen mucho más frío, y Ucrania es uno de esos que los que hace especialmente muchísimo frío. Así que poco más, vamos a pasar con Irán, porque han pasado bastantes cosas con Irán. Lo último que vimos es que seguían las protestas, que le habían tumbado la casa incluso a la deportista iraní, la escaladora, que había ido a escalar sin hijab, que solo prohíbe la Federación Iraní. Bueno, realmente en cualquier deporte prohíbe que vayan sin hijab las mujeres, y ha competido sin hijab, y le demolieron la casa. Pues fijaos aquí. Irán ha ahorcado al luchador de 23 años, Majidreza Rahnavard, que es la segunda ejecución conocida en el país de un manifestante que participó en las manifestaciones antigubernamentales tras la muerte de Mahsa Amini. ¿De acuerdo? O sea, han ahorcado a un deportista por participar en esas protestas. También se hacía eco de eso el país. Irán ahorca en público al segundo manifestante ejecutado por su participación en las protestas. Y yo me acabo de acordar ahora mismo, imagen de la ejecución pública del joven Majid Reza Ravanat, publicada en el medio de la propaganda oficial iraní Misan News. ¡Qué burrada! Ha elevado la preocupación internacional, tú me dirás. O sea, y además muerte por ahorcamiento, con una grúa. Parece una burrada. Yo estoy pensando ahora mismo en la española que está encarcelada en Irán por protestar. ¿Os acordáis que nosotros lo vimos aquí también? Que había una española que había ido a apoyar a las mujeres, bueno, a los manifestantes en las protestas contra el régimen iraní. Y fijaos, 10 de noviembre. Me han dicho que sigue allí. No sé si... ¿Cómo se llamaba la chica? Era la española Ana Baneira Suárez. Vale, voy a poner Ana Baneira. Y voy a ver si hay algo reciente. Porque a mí... última hora es muy poco. Últimas 24 horas tampoco. Última semana. Ana Baneira. Sí, exacto. Y Shiwafen. Fijaos. O sea, yo que esto no sea... ¿Qué decir? Yo, evidentemente... O sea, evidentemente no. Bueno, yo estoy a favor de ciertas reivindicaciones, de erradicación del machismo, evidentemente, totalmente a favor. O sea, yo ahí tengo cero dudas. Pero no puedo entender cómo, por ejemplo, para nuestro gobierno, que se supone que es el gobierno más igualitario y más luchador por los derechos sociales de la historia de España, no sé cómo puede ser el tema de los ahujos, de los 4 subnormales que gritaron desde ventanas, puede ser tema, vamos, de primera plana nacional, un tema importantísimo, una cosa de tratamiento inmediato y que llega a todos los sectores políticos, y que una española haya ido a defender los derechos de las mujeres a Irán y esté presa, no. Ahí no va Irene Montero a manifestarse. Hombre, cuidado, Benito Kid, porque ahí caemos en una falacia. Es decir, tú puedes apoyar un movimiento y no tienes por qué ir a los lugares más peligrosos. Me explico. Creo que aquí todos estamos en contra de la esclavitud. Y no vamos a... O de que, por ejemplo, nosotros imagino que estamos aquí en contra de que los niños sean explotados. Y nosotros no vamos a Bangladesh a protestar por los niños explotados. O sea, yo entiendo que Irene Montero defienda el feminismo en España, que es su país, que es su
zona donde puede aplicar sus políticas. Yo eso lo entiendo. Y eso es lógico. Es lógico que Irene Montero no se vaya a Irán a protestar. Lo que no es lógico es que Irene Montero, yo no la haya oído, por lo menos, a lo mejor se me ha ido, pero que no la haya oído protestar por Ana Baneira. A ver, Sánchez respalda una concentración por el madrileño detenido en Irán. Santiago Sánchez lleva arrestado desde octubre por haber visitado la tumba de Mahsa Amini. Este creo que es el que se fue caminando quería ir caminando a Qatar, y por ver la tumba de Mahsa Amini se lo llevaron. Sí, destino a Qatar, vale. Con la misión de concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. Desde San Sebastián a Qatar, caminando. Los familiares y amigos de Santiago Sánchez, tal, vale. Lo que pasa es que, a ver, Santiago Sánchez, no sé si participó en las manifestaciones, su cometido era otro. Baneira, es Baneira, ¿no? Baneira sí que se fue a defender a las mujeres. A ver, Baneira, ¿dónde sale? No veo. Baneira detenida en Irán por participar en la protesta. Ah, pues no, o sea, la nombra, pero la nombra dentro de otra noticia que será del 10 de noviembre. O sea, no hay noticias recientes sobre Ana Baneira. No lo puedo entender. O sea, eso es para flipar. Esto no es de importancia de primer orden nacional. Y lo de los aujos, por ejemplo, sí. O sea, yo es una cosa que es lo que no entiendo. El tema de prioridades que tenemos en este país, yo soy incapaz totalmente de comprenderlo. Y bueno, siguiendo un poco otra vez con el hilo del tema de Irán, hemos visto que ya han ahorcado a un deportista de 23 años, pues un exfutbolista ha sido condenado a la horca por protestar también. Amir Nasser Azadán le puede pasar lo mismo que a Majid Reza, el chico que hemos visto antes, que fue ejecutado públicamente. El gobierno iraní ha vuelto a castigar públicamente a alguno de los que han llevado a cabo sus protestas. Imagino que también cogen a los más famosos porque es los que más impacto tienen al final en la gente y los que más pueden intimidar en ese sentido y hacer que la gente sea más reticente a realizar protestas. El último ha sido un exfutbolista, Amir Nasser Sadani, que está condenado a la horca por el régimen tras sus palabras contrarias a ellos y participar en las mismas. Nasir llegó a jugar en la primera división del país en la Irán Pro League en el Tractor Fútbol Club. Hay un equipo que se llama Tractor en Irán. Bueno, dicho club anunció recientemente la contratación del entrenador español Paco Gémez. Por el momento, su ex equipo no ha hecho anuncio ninguno sobre el jugador que militase en sus filas durante varias temporadas. Fijaos, Mizan, que lo he dicho antes, que es el medio propagandístico del régimen, ha dicho que él tendría el mismo destino que el luchador de wrestling Majid Reza Rabanat. Pues nada, otra ejecución pública. Yo creo que no van a conseguir acojonarlos. Ha cogido demasiada fuerza el movimiento de protesta contra el régimen. Demasiada fuerza como para ser frenado por mucha intimidación que pongan. Yo lo que espero es que no se vaya apagando poco a poco, que es lo que a veces pasa en las protestas, y sigan de verdad, porque es que ojalá caigan, O sea, es que no me gustaría otra cosa más que cayera el régimen de Irán. Bueno, y por cierto, han pillado a una vicepresidenta del Parlamento Europeo recibiendo dinero de Qatar. De acuerdo, aquí lo dice Fernando Alarcón, del Orden Mundial, y dice, esta es a la que han pillado. Me gustaría saber quiénes reciben dinero de Rusia, China o Marruecos, que son, bueno, pues otros actores políticos importantes que evidentemente han untado a políticos europeos sin ningún atisbo de duda. Imputados 4 detenidos por el caso de corrupción que sacude a la Eurocámara, entre ellos su vicepresidenta Eva Kaili. La policía registra el domicilio de un segundo eurodiputado, el socialista belga Marc Tarabella, en el marco del Qatar Gate. De acuerdo, que es esta operación que investiga esos untamientos, ¿no? Presunta corrupción que ha habido sobornando a políticos europeos. Ha imputado a 4 de momento. O sea, aún podrían salir más imputados. El escándalo, ya conocido como Qatar Gate, uno de los mayores en la historia reciente de las instituciones europeas. La mujer de Pedrito Sánchez decía algo de Marruecos también. Ah, pues no sé.
Vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama la mujer de Paz? Voy a poner mujer Pedro Sánchez. A ver. Vinculan. Oh, no, hombre, no. Qué feo estaría que nos estuviéramos enemistando con Argelia, que es tu aliado que te proporciona gas, porque Pedro Sánchez, ¿te imaginas? Pues desgraciadamente podría pasar, ¿eh? La crisis de España-Argelia podría estar vinculada a los negocios en Marruecos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, según France Soir. Claro que esto tiene toda razón, esto de que aumentemos la compra a Estados Unidos en detrimento de Argelia cuando te lo pone mucho más caro. O sea que podría estar relacionado con el espionaje del teléfono móvil de Sánchez y las informaciones halladas supuestamente por los servicios de inteligencia de Marruecos. Entre las conversaciones telefónicas se encontrarían informaciones comprometedoras sobre la corrupción y el nepotismo de su gobierno. Algunas de ellas implicarían a su mujer. Supuestamente los servicios secretos marroquíes descubrieron informaciones comprometedoras de los negocios de Begoña Gómez y las utilizaron para chantajear al Ejecutivo español. Pues es bastante interesante y sería un poco una explicación a las políticas sin sentido de este gobierno, ¿no? En cuanto al tema de Marruecos y tal. También te digo que, o sea, no hay nada en firme y esto será la justicia que lo tenga que determinar, pero eso solo dice indicios, entonces no lo podemos saber. Anda, fíjate, aquí trabaja Beatriz Taregón, es una señora bastante indeseable, muy conspiranoica, gorrito de papel en la cabeza, la típica que le discute cuestiones de medicina a médicos. Me acuerdo que una vez puso como un estudio en contra de, no sé, las vacunas, porque esta señora es muy contra vacunas, y puso como un estudio en contra de las vacunas, y el que había hecho el estudio le dijo, oiga señora, que lo que usted está diciendo es mentira, te digo yo que he hecho el estudio. Y ella como que no le rebatía, pero se iba por otros lados. Es muy indeseable esta señora, o sea, no sé qué hace en un medio escribiendo, con tantos periodistas válidos en su casa comiéndose los mocos. Que a lo mejor Diario 16 es una mierda de medio, yo no lo sé, pero honestamente, si tiene en nómina a una señora así, pues bueno. Estábamos en... ¿dónde estábamos? El Qatar Gate, ¿de acuerdo? Al final, lo de mujer de Pedro Sánchez pues, se verá, sería bastante interesante. Al final, pues eso, el Qatar Gate pueden caer más, pero para que veamos un poco también que muchas veces se dice eso de, no, en España menos mal que estamos en Europa, porque si no, yo qué sé, ¿sabes? Lo típico que se dice, porque si no, a saber qué políticas haríamos aquí, a saber cómo iríamos económicamente, a saber qué tal. Para que sepa que las instituciones europeas tampoco son en absoluto infalibles. Y fijaos porque también damos la imagen de que como en España somos tendemos mucho a la corrupción, somos bastante corruptibles, nos gusta el dinero fácil, el trabajo mal hecho, y que en el resto de Europa políticamente son distintos, pero también tiene mucha corrupción fuera de Europa. Quiero decir, al final puede ser que España sea más propensa a la corrupción por ciertos factores que ha tenido propios, bla bla bla, pero no, o sea, el resto de Europa también hay, y esto es el caso también porque, como decía, un belga y esta señora que, bueno, de Albacete no es, como se puede ver, Eva Kaili, imputados por corrupción. Esto es lo de Begoña. Y vamos a pasar a hablar de Marruecos. La verdad es que, fijaos, esta conexión Baritoquí perfecta, porque yo no me la esperaba en absoluto, pero hemos hecho un poco una conexión de temas. A ver, hilo. Esto lo dice Taleba Al-Isalem, que es un poco, es defensor, es activista del tema del Sáhara Occidental, del derecho de los saharauis y tal, porque él es saharaui, y pues bueno, defiende eso, dejar de ser una colonia de Marruecos y tal, un poco lo que también hemos defendido muchas veces en este canal. Y él habla de una campaña publicitaria, un poco así propagandística del régimen de Marruecos, para
mostrarse como defensor de anticolonialista con Israel, porque sí que hemos visto que la selección con diferencia que más banderas de Palestina y tal ha sacado ha sido Marruecos. ¿Qué pasa? Que esto contrasta un poco con el hecho de que Marruecos siga teniendo una sometida como un régimen colonial al Sáhara Occidental. Y es más, no solo eso, porque podrías decir, bueno, apoyan a Palestina por tema cultural y no apoyan lo del Sáhara porque les conviene extraer los recursos del Sáhara Occidental. Tampoco, porque realmente Marruecos tiene una alianza con Israel bastante fuerte. O sea, es quizá el país árabe que más relaciones tiene diplomáticas y comerciales con Israel. Entonces, aquí pues Taleb habla un poco de... Vamos a leer el hilo porque tampoco es tan largo, pero habla un poco de eso. Dice aquí eso que Marruecos siempre tiene un régimen que ha controlado mucho el tema de la propaganda y el adoctrinamiento, de acuerdo, y que ha aprovechado un poco el mundial para dar ese mensaje de que van contra todo el tema del colonialismo de Israel ante Palestina, y mostrarse un poco como los buenos, ¿no? Y como los que apoyan al débil. El apoyo y la alianza de Marruecos con Israel es de hace décadas. De hecho, una de las principales calles en Israel lleva el nombre de Hassan II, padre del actual rey de Marruecos, como agradecimiento por su apoyo y servicios al régimen ocupante israelí. Claro, ahí ya se desmonta un poco el hecho de que Marruecos se legitime, ¿no?, como defensor de Palestina. Que aquí esto me hace gracia porque cuando eliminaron a España había una chica que se llamaba, pues no sé qué nombre tenía un nombre árabe, que eso da igual, y tenía 4 banderitas en el perfil. La de Marruecos, la de Francia y 2 más que ahora mismo no me acuerdo. Y puso, se ha ido a tomar por culo España, adiós colonizadores, o algo así. Y yo digo, a ver, o sea, que me da igual la verdad, porque esa chica pues me da igual, ¿no? Pero sí que es cierto que, joder, llamar colonizadores a España teniendo la bandera de Marruecos y sobre todo la de Francia en el perfil, pues ¿qué quieres que te diga? Poco raro. Aquí pone, hay que tener en cuenta que hace muchos años era impensable que tuvieran el RIF francés. No sé ahora mismo qué es el RIF francés, la verdad, pero voy a buscarlo. Es que un riff es una frase que se repite a menudo. No entiendo, la verdad, lo que es el riff francés. Es que aportas mucha cultura a este chat y si wofen y a veces no te sigo. Pero bueno, región del Rif. Loco. Región del Rif. Ah, el Rif es una región con áreas modernas y zonas verdes del norte de África. Tiene con Yedala y ahora con la frontera con Argelia. Claro que incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, vale. El Rif, es verdad. Es verdad, sí, el Rif. Lo que pasa es que no me salía ahora el nombre, pero sí. Pues no lo sé, o sea, al final yo pienso que lo de colonizador venía más por el tema de América, que Francia también. Hombre, claro, si Francia tuvo casi todo el Marruecos y tenía un montón de países en África, o sea, Francia, y es más, Francia sigue teniendo relación postcolonial con muchísimos países. No sé, en Níger se extrae uranio a precio ridículo para que Francia no siga vendiendo al resto de Europa su energía nuclear. Sigue imprimiendo dinero Francia a muchos países africanos. Francia tiene territorios que no sean islas fuera de su continente, fuera de Europa. Nosotros no. Eso lo denunció Meloni, exacto, y aquí lo vimos. Aquí vimos a Meloni quejándose de Francia, que yo lo dije, aquí basadísima. Rubia fascista. Dueña de mi corazón. Y aquí lo vimos todo eso. Y por eso me hace gracia que alguien con la bandera de Francia se atreva a llamar colonizadora a nadie. Pero bueno. Ja. Pero bueno, eso. Aquí la cuestión es que aquí, pues, hace muchos años, 60 años o así, pues es bastante impensable que los árabes, también antes de la guerra que tuvieron los países árabes con Israel, la guerra de los 6 días, si no me equivoco, pues era
impensable, ¿no?, que hubiese una normalización de relaciones entre un país árabe e Israel. De hecho, el primer país en reconocer a Israel fue Egipto, el país árabe digo, fue Egipto, y porque les devolvieron la península del Sinaí, porque se la había ocupado Israel y le dijo, vale, te la devuelvo, pero si me reconoces, y se vio forzado Egipto a reconocerlos. Y dice que todas esas noticias se hicieron públicas, afectaron al régimen marroquí en cuanto a popularidad nacional, y también en el mundo árabe, que era fiel defensor de la causa palestina. Evidentemente, pues hacerle ojitos a Israel, a los árabes les viene fatal, y por eso pues aprovechan las victorias de la selección para lavar su imagen. Pero la realidad es bien distinta. El régimen marroquí mantiene sus acuerdos, cooperación y alianza con Israel a todos los niveles. Alzar la bandera tras un partido solo es una estrategia de marketing para mejorar su imagen en el mundo árabe. Su política va en otra dirección. Además, aquí habla del tema del Sáhara Occidental, que aquí ya es el tema de que sí, mucho apoyar a Israel, pero luego ellos tienen ocupado el Sáhara Occidental y si tienen que someter a la gente, darle de palos, no hay ningún problema, que se pueden extraer sus recursos. De hecho, aquí ya están cantando, ¿qué cantan aquí? Sáhara marroquí, así, ¿no? Sí, el Sáhara es nuestro, sus ríos son nuestros, su tierra es nuestra. Que me hace gracia, por cierto, porque muchísimos de la selección de Marruecos no hablan árabe, no saben hablar árabe. Y la ideología política expansionista marroquí se sigue manifestando de forma sutil pero eficaz. El mensaje llegará al pueblo marroquí y árabe. ¿De quién es Ceuta y Melilla?, pregunta alguien al jugador de la selección marroquí Munir. De Marruecos, contesta el futbolista. Que ojo, porque Munir es español, o sea, Munir nació en Madrid. Munir tiene nacionalidad española, y es más, te lo doblo. Ahora Munir será súper nacionalista marroquí, pero Munir, la primera selección que eligió jugar fue con España, porque Munir era una promesa, muy joven destacó y España lo convocó y él aceptó la llamada de España sin pensárselo con 18 años. De hecho, si no me equivoco, Munir es el debutante más joven de la historia de España. Esto lo voy a comprobar ahora mismo. Pero para que veamos que ahora Munir puede ser súper nacionalista y súper mega marroquí, pero... a ver. Yo es que creo que era... A lo mejor estoy yo... Munir... el tercer debutante más joven del Barça con España. Pues no. Bueno, se me ha ido, pero bueno, que debutó jovencísimo, porque destacaba mucho. Y ahora pues se sentirá súper marroquí y será mega marroquí y querrá Ceuta y Melilla y lo que quiera. Pero Munir, la primera selección con la que decidió jugar fue con España. Y es más, ya tuvo un lío porque había jugado con España, lo que pasa es que luego no explotó, no llegó a ser tan buen jugador como se esperaba y ya no tenía el nivel para jugar con España. Entonces le pidió a la FIFA y le rogó a la Federación Internacional que regula todo el tema del fútbol, por favor poder jugar con Marruecos, porque si no, no iba a jugar más. Y se la dieron, porque es prácticamente imposible poder jugar con dos selecciones. Te tiene que dar permiso a la FIFA, después de haber jugado una, tienes que pasar las putas para que te dejen jugar con una segunda selección. Y bueno, pues ahora dirá que Ceuta y Melilla es de Marruecos, pero vaya, antes bien que juega con España. Y ya te digo, Munir es nacido en Madrid, si no me equivoco, es español a todos los efectos, que lo pone nacimiento, el Escorial. Él ha nacido en Madrid, de efectos prácticos español, de todo, y pues nada. Y aquí dice, bueno, que le invitaron a un debate televisivo y que un marroquí le decía que como árabe debía olvidar todo lo que sufre su pueblo a manos de Marruecos y apoyar a Marruecos. Solo el fútbol, decían. No, pues el fútbol nunca es solo fútbol. El fútbol muchas veces es también política. Y ya os lo digo. Y me hace gracia, precisamente porque lo que he comentado antes de que los marroquíes muchísimos no saben hablar árabe, es que, fijaos, en esto aquí de la República, ¿de acuerdo? Marruecos es el país con más naturalizados con diferencia. Entonces, es un poco lo que también hablamos en el directo de la semana pasada, ese nacionalismo increíble que tienen los marroquíes, que yo no sé exactamente por qué es, pero es que se sienten ultra mega marroquíes y en verdad, de la selección de Marruecos, prácticamente nadie ha nacido en Marruecos. Cuando yo vi la Copa de África de 2018, si no me equivoco, 2019, no lo sé, que una Copa de África, ¿quién acabó ganando? No me acuerdo quién acabó ganando. La última,
La cuestión, yo la vi cuando estaba en Marrakech, ¿de acuerdo? Yo la casualidad que yo estaba en Marrakech, en Marruecos, y pude verla. Y a mí los marroquíes me decían eso, que realmente inolvidable, dice. Que realmente, o sea, marroquíes nacidos en Marruecos, creo que en esa selección, en 2019 o así, había uno. Ahora quedará, pues eso, 1, 2, puede que ninguno. Todos han nacido fuera. También porque si no te crías futbolísticamente en Europa o en Sudamérica, es muy difícil competir con gente que sí que se ha criado futbolísticamente en Europa o en Sudamérica. Y hay tantos marroquíes en Europa que es prácticamente imposible que un marroquí criado futbolísticamente en África, en Marruecos, llegue a jugar mejor que alguien que ha sido criado futbolísticamente en Bélgica, Países Bajos o España. Y la cuestión es que casi ninguno ha nacido en Marruecos, poquísimos hablan árabe, pero son increíblemente nacionalistas. Y nada, pues era el datito de rigor para que lo tuvierais. Ya estamos acabando, equipo. Por cierto, aquí que tenía... Vale. Aquí ya estamos acabando. Hablamos de que Indonesia había prohibido, o que tenía pensado prohibir, el sexo fuera del matrimonio. Pues lo ha hecho. Ha prohibido el sexo fuera del matrimonio. Será penado con, lo vi yo, hasta 4 o 6 años de cárcel, ahora mismo no me acuerdo. Y mientras todos estaban centrados en eso, ¡pam!, te han metido una ley anticomunista. Y la cuestión es que las personas recibirán una sentencia de 4 años por difundir el comunismo. Porque si querías democracia, toma 2 tazas. Y acabamos un poco con este gráfico que he visto de Political Room, lo he metido en los últimos 5 minutos porque me ha parecido bastante interesante, que es el tema de la proporción de la riqueza mundial. Llevo cumpliendo esa ley un buen rato, muy bien. Lo que pasa es que tú estabas... ¿Dónde estabas tú? ¿Qué has dicho? Te hablo desde... no me acuerdo. El otro ha sido... ¿O eras tú no, desde Grecia decías tú, ¿no? Pues ahí no. Pero si te vas a vivir a Indonesia, a Eneas misóginos, ahí entonces te vendrá bien. Aquí hablamos ya, para cerrar, con la proporción de la riqueza mundial, que a mí me parece una barbaridad. El 1% más rico, de acuerdo, que había caído del 48% al 43% de riqueza acumulada, el 1% más rico, entre 2000 y 2008, pero que desde entonces ha aumentado hasta casi el 46%. ¿De acuerdo? Y aquí vemos una gráfica, no sale España, me gustaría saber cuál es la de España. Mira, fijaos, jeje, me hace mucha gracia este meme, la verdad. Fijaos aquí en España, o sea, pero en el mundo, no está España desgraciadamente, en Rusia, el 1% de la población tiene el 58,6% de la riqueza. O sea, qué barbaridad lo de los oligarcas rusos. Brasil, esta es la media del mundo. Qué bien. India, Estados Unidos me sorprende que solo sea esto. Pero vaya. Alemania, China, muy buena distribución de la riqueza, mi rey. De hecho, China, cambio de sistema, como se nota, Cómo abrimos mercado, equipo. Ha bajado Canadá. Fíjate, de hecho el mundo ha bajado un poquito. Canadá ha bajado, Francia ha bajado, Gran Bretaña y Japón, muy poco Japón. Una burrada, un sistema que permite que el 1% controle más de la mitad de la riqueza, me parece un sistema totalmente fallido, o sea, pero sin ningún atisbo de duda. En Tokelau estoy yo, sí. Y bueno, yo estoy en mi casa, en mi cuarto, pero pronto voy a volver a pasar al cuarto de estudio porque tengo que seguir estudiando. Muchísimas gracias por estar al otro lado, de verdad, como siempre. Está funcionando muy bien el canal, incluso cuando no me puedo preparar tanto. Un placer haber estado en el directo y en el chat con todos ustedes. Un placer para mí también, Easy Woffen, de verdad. Le habéis dado mucha vida al chat, me ha gustado muchísimo. Y bueno, veremos si el lunes, y yo en principio haré directo y tal, pero si me veo muy jodido con el examen, evidentemente no haré directo. Lo bueno es que los exámenes los acabo el día 21, por tanto como máximo me saltaría un directo. Pero vaya, que si no lo hago el lunes, que es 19, si no me equivoco, lo haré ese mismo 21 o lo haré el día que sea. O sea, no hay ningún problema. Un placer, y yo voy a ver si cojo un avión, claro, porque habrá que volver. Ven, al final casi una hora. Al final, democráticas noches de también a Eneas misóginos. Muy buenas noches, de verdad. Tengo que viajar a otro país para el próximo programa, claro. O cambiarte la VPN. Depende, ahí ya lo que tú veas. De verdad, muchas gracias. Que funcionan bien los directos. Están funcionando muy bien también la gente que lo ve en diferido. Así que buenas noches a todos. Besazo y nos vemos, esperamos, el próximo lunes
como siempre, a las 9 de la noche.